Mira, un segundo gran elemento con el cual se quiere diseñar la propuesta del código es el elemento de cubrir en un máximo posible todas las conductas existentes que atentan contra el orden social. Para ello es fundamental determinar cuál es el punto de partida de ese concepto penal, o más bien el punto de partida, ¿sí?, del estatuto penal que se va a elaborar. Y ese punto de partida tiene que reconocerse en el ámbito de lo humano, es decir, cuál es el concepto humano que estamos diseñando. Porque recordemos siempre que una constitución, en el sentido en que es un elaborado político o es un desarrollo político, ante todo es el segundo tomo, o siempre es el segundo tomo, de una concepción humana particular, de la concepción de ser humano o de la concepción de hombre que tengamos. En este sentido, la propuesta de código que se elabora en Bolivia tiene el punto de partida de la persona humana en el sentido en que lo trabajan los derechos humanos de la Revolución Francesa. Es decir, se es persona en la medida en que se cumplan con esos requisitos que años antes de la Revolución, justamente en 1776, había elaborado Thomas Jefferson, cuando decía que la condición fundamental para ser persona no solo es la vida, porque se entiende que la vida ya es la condición inherente a la persona, sino la dignidad como requisito sine qua non de la vida. Es decir, jurídicamente no podemos comprender el Estado si no existe dignidad. No hay comprensión de la comunidad política si no hay dignidad. Y no estamos hablando de que pueda existir la dignidad al trabajo, la dignidad a la salud, etc. Es decir, que haya que consagrar la dignidad o haya que conectar la dignidad con estos derechos. La dignidad es un factor transversal que ni siquiera debiera nombrarse. Es el sentido mismo de la comunidad política. Entonces existe la persona humana en el sentido en que tenga dignidad. Ahora, ¿qué es dignidad? La cuestión de la dignidad es una cuestión un poco más complicada, porque el primer asunto para que se dé la dignidad es que exista el bienestar. Una de las grandes falacias, de las grandes mentiras que nos ha traído la modernidad es que todos somos igualmente dignos, pero no es cierto. Es decir, si no habláramos de condiciones de vida digna y de condiciones de vida indigna, ¿no? Es decir, para que exista dignidad tienen que darse unos presupuestos fundamentales, y ese presupuesto debe medirse con un vocablo que encierra a muchos otros, que es el bienestar. El bienestar es un factor que mide la condición básica del ser humano para poder desarrollarse con cierta comodidad. Eso es ante todo el bienestar. Por eso Aristóteles decía que el bienestar es la base material de la felicidad. Y en este sentido se entenderá los tres principios del manifiesto de Jefferson. El primero de todos, del que estamos hablando, que es la dignidad. El segundo, la libertad. Y el tercero, el derecho a la búsqueda de la felicidad. Es decir, el Estado no se puede comprometer con la felicidad de nadie porque eso sería algo cursi, ¿no? Pero el Estado se compromete con el bienestar y con ofrecer el menú de oportunidades para que cada sujeto pueda buscar libremente su felicidad, ya que hemos dicho con Aristóteles que el bienestar es la base material de la felicidad. ¿Por qué se hace tan importante hablar de la dignidad en un Estado plurinacional? Porque justamente en lo plurinacional, en las diferentes visiones del ser humano, la dignidad puede torcerse, puede olvidarse. Es decir, preguntémonos si la marginación de ciertos grupos sociales se da porque ellos mismos la han buscado y porque ellos consideren que se vive mejor en esa marginación, o porque históricamente han sido marginados. Y al ser históricamente marginados es la única manera que conocen en el presente, pero no es la memoria histórica del pasado. De tal modo que el reconocimiento por el pasado es en algún modo un reconocimiento por un futuro o por un presente digno. Es una forma de entender hasta dónde debe cubrir los elementos del bienestar para permitir conseguir la dignidad. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de que para cubrir la totalidad de delitos tenemos que remitirnos a ese primer elemento del que estamos hablando y fundamentalmente
entender cómo viene este asunto del concepto de persona humana. Y el concepto de persona humana, hemos dicho, parte del elemento de la dignidad. Posteriormente el de la libertad y, por último, el concepto de el derecho a la búsqueda de la felicidad, aunque la Revolución Francesa va a obviar ese elemento de Jefferson y se va a quedar con el elemento de la dignidad y con el elemento de la libertad. Hablemos de estos dos, si se quiere, para no torcer el sentido que toma el Estado plurinacional de Bolivia. Y entender la libertad en un Estado plurinacional requiere reconocer las cosmovisiones. Amartya Sen había dicho, el premio Nobel de 1995, había dicho claramente, perdón, del 98, había dicho claramente que para poder dar la libertad es necesario que el Estado ofrezca un amplio menú de oportunidades. Y un amplio menú de oportunidades tiene que ver con una amplia capacidad decisiva que va desde lo que yo voy a comer hoy hasta la carrera que quiero estudiar. Es decir, la libertad no es un cuento romántico de la modernidad para poder explicar los fines por los cuales murieron los pensadores de la revolución. La libertad es un concepto que debe hacerse actual, que debe actualizarse en el sentido en que sea posible la determinación de cada sujeto respecto de lo que desea. Pero eso que desea debe estar ofrecido en un menú de oportunidades, ya que, como lo había manifestado Sócrates, del Estado depende la vida del ciudadano, del Estado depende en qué se trabaja, dónde se estudia, cuál es el salario, qué es lo que se come, etcétera, etcétera, todos los elementos. Entonces, hablar de la libertad en un Estado plurinacional, es decir, hasta dónde llega la libertad del citadino, hasta dónde llega la libertad del pueblerino. Hasta dónde, esta última palabra es una palabra que a veces se entiende peyorativamente, pero yo no lo digo peyorativamente, lo digo técnicamente. O hasta dónde se entiende la libertad del campesino, hasta dónde se entiende la libertad del indígena que se ha organizado y que puede ser puramente indígena, o que puede ser un 70% indígena, o que vive por lo menos bajo unos principios indigenistas. En ese sentido, la libertad va a requerir el reconocimiento de una gran cosmovisión. Por eso yo insisto que los elementos teoréticos que van a sustentar una propuesta de código, una propuesta de teoría del delito o una propuesta de política criminal son elementos de bastante cuidado. Es todo un engranaje, una sistematicidad que tiene que permitir la visión del sujeto que es monopolizador de la fuerza. Entonces, en ese sentido, esos dos elementos se conjugan. Y se conjugan para constituir el concepto de persona humana. Ahora, ¿cómo articulamos el concepto de persona humana al concepto plurinacional? Ya Jean-Paul Sartre había dicho en una crítica fuertísima que le hace a Europa que la humanidad para ese entonces, tiene 1.500 millones de ciudadanos y 500.000 indígenas. 500.000 indígenas. Entonces es obvio y natural, pero no conveniente, no correcto, que el principio y la cosmovisión de esa mayoría se imponga sobre esos 500.000 indígenas, sobre los cuales en África y en América se han cometido los mayores atropellos de los que la humanidad no quiere contar y a los que no quiere referirse. Entonces, entender el concepto de libertad no es un concepto o no es una cosa sencilla que podamos elaborar en un libro o escribir al principio de un código y por tanto pretender nosotros que ya está diseñado o que ya está dado en la realidad. El concepto de Estado plurinacional es sumamente difícil. Y desarrollar un código en estas condiciones requiere muchísima capacidad intelectual. Por eso es interesante que ahora que hablamos de teoría del delito, pongamos ese orden de ideas aplaudiendo la intención de hacerlo. Y queriendo decir lo difícil que puede ser. Lo difícil que puede ser. Entonces, este será el único modo real de rechazar el racismo.
Porque si nosotros seguimos hablando del concepto de persona humana, Revolución Francesa, o concepto de persona humana, hijo de la Revolución Francesa, para imponerlo a una comunidad indígena, quiero decir que ha nacido en un territorio, que es dueña por naturaleza de ese territorio porque hay una simiente compartida. El Andes le pertenece al indígena, es decir, al que ha nacido en el Andes y el que por siglos inmemoriales, sin que sepamos siquiera el origen, ha vivido allí. Imponerle un concepto de justicia, un concepto de persona foráneo. Entonces, allí es donde el concepto de monopolio de la fuerza termina imponiéndose y el concepto de racismo positivista sigue existiendo. Así no exista el concepto de racismo sociológico. Porque podemos evacuar y conjurar el concepto de racismo sociológico, pero seguimos viviendo bajo el concepto de racismo positivista, que es justamente lo que estoy hablando. Entonces estoy diciendo, estoy en este momento haciendo mis consideraciones respecto de la propuesta de Código Penal boliviano. Pero hacer las consideraciones no es explicar simplemente cuál es el articulito aquel o el otro de más allá que pretende desarrollar un delito, porque eso es lo que justamente uno encuentra en el Código con una simple lectura. El asunto es poder trabajar o precavernos, prevenirnos, ponernos con ese ojo vigilante respecto de los cuidados y las prevenciones que hay que tener en el momento en que se quiera desarrollar una teoría del delito que sea consecuente con la realidad. Ya Hugo Semmelmann, que hace poco fallecido, había enseñado algo muy bonito, algo muy interesante, cuando él decía que, hablando de las disciplinas, y ahí incluye el derecho, cuando él decía que el ritmo de la realidad es mucho más veloz que el ritmo conceptual, y que por eso los conceptos disciplinares dentro del derecho, los mismos tipos penales, el concepto general de la teoría jurídica, de la teoría punitiva, no alcanza a abarcar la realidad, y entonces la realidad sigue estando allí desnuda, y el sujeto, en cambio, sigue pensando en clave europea. Es decir, hablamos de una descolonialización hoy en día, pero todavía se nos hace complicado poder encontrar el verdadero camino para encontrar lo nuestro, para poder interpretar nuestros lenguajes, nuestra forma de relacionar el mundo. Y es que el mundo del sujeto es el mundo del lenguaje. El mundo de lo jurídico es el mundo de la tipicidad. La tipicidad es el lenguaje de la materia penal. Ya García Márquez había contado en 100 años de soledad cómo les aconteció la peste del olvido alguna vez, en Macondo, que ya habíamos dicho que era Macondo. Les llegó la peste del olvido y se empezaron a olvidar de las cosas. Primero se olvidaron de sus acontecimientos más cercanos, más lejanos. Después se empezaron a olvidar de los nombres y de los acontecimientos cercanos. Y por último empezaron a olvidarse del nombre de las cosas. Y cuando se empezaron a olvidar del nombre de las cosas, se quedaron sin mundo. Porque el mundo es lenguaje. Es decir, no el mundo de la realidad, no la silla, ella existe, así no la nombremos. Pero el mundo de la relación entre el sujeto y la realidad es lenguaje. Por eso se hace fundamental que el ámbito de lo jurídico, el ámbito jurídico, tenga un lenguaje apropiado para la concepción de ese engranaje de la realidad, en este caso plurinacional, y en este caso engranaje que debería estar basado o construido originariamente, genéricamente, si se quiere, o mejor todavía, desde una progenie originaria, basado en el indigenismo. Entonces, en ese sentido, se puede entender esta segunda propuesta para poder plantearnos cuáles son los límites del sistema. Y sin duda, lo he dicho ya, no es posible, claro, no es posible pensar en un sistema que recoja a todos. Ya hemos dicho que no hay norma sin exclusión, eso no existe. Pero sí plantearse un sistema que tenga unos límites incluyentes para la mayoría. En ese sentido, será posible que se dé ese segundo elemento de la concepción de la persona.
la persona en el sentido originario de nuestras lenguas, de nuestra visión del mundo. Y a partir de ese concepto o de ese contexto de la persona, cubrir la mayoría de los delitos o de las conductas punibles que alteran el orden social. Si no, no será posible cumplir con esa finalidad de la norma, que es enseñar buenos hábitos o buenas costumbres a los ciudadanos. Y terminaremos con una norma que infrinja miedo, con una norma que represente amenaza, pero no con una norma que enseñe. Es decir, terminaremos con naciones en un mismo estado, pero que no tengan nada la una que comunicar a la otra. Y lo importante de la plurinacionalidad es la comunicabilidad, no solo en el ámbito sociológico, sino en el ámbito jurídico. En este sentido, podemos decir entonces que el concepto de justicia comunitaria, como un concepto que trata de abarcar, es decir, cuyo fin es o que se ha creado en desarrollo del abarcamiento del máximo, de la máxima circunscripción de delitos, pues tendría sentido. Tendría sentido ese concepto de justicia comunitaria. Si no, sería muy difícil constituir el concepto de justicia comunitaria, que es el que ha intentado desarrollar el código. Ahora, ¿cómo se hace esto posible? Pues justamente con los elementos que hemos venido planteando aquí. Es decir, no porque lo escribamos, no porque haya un tipo que lo describa, sino porque tiene que haber toda una teoría que sostenga la elaboración misma de cada tipo penal. Más aún en el ámbito de la corrupción, que es lo que ahora nos atañe. Pero me he alejado por ahora, o por un momento, de eso, ya que la propuesta del código es una propuesta general, de tal modo que se hace indispensable entender esa generalidad para poder bajarla a los delitos que son propios o que se cometen contra la administración pública. Bien, yo quisiera entonces decir que esa última valoración tiene que hacerla cada sujeto particularmente, ya que dentro de esa generalidad, digo, cada sujeto ahora, en este momento, no en el momento de la elaboración del código, no, ahora, ya que en el momento en que se haga el código total, el código seguirá, cada una de las partes del código seguirá estos lineamientos. Por eso no vale la pena que ahora me refiera a una cápite a otro, no podría. Es el código en su totalidad el que está refiriendo estos planteamientos y nosotros tendríamos que hacer ya la traslación al tema que nos toca, porque lo acogería globalmente. Lo acogería globalmente como está acogiendo todas las demás conductas de las que estamos, de las que se habla, de las que se va a hablar, de las que quiere proteger el estatuto penológico.